buenas noches a todos que están viéndome a través de este YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy estaré enseñando esta segunda charla, el delito y sus clases. Es un tema muy importante conocer a qué llamamos delito y cuáles son sus clases. Y espero que esta charla le pueda ampliar más sus conocimientos para que pueda entender y comprender y así analizar y ver, ¿no?, el gran importancia que tiene aprender cada día más de estas charlas que estoy dictando. Hoy estaré enseñando el delito y sus clases. Y dice así. Primero voy a definir qué es derecho penal. Derecho penal es la disciplina jurídica que establece y regula los delitos, las penas y medidas de seguridad. Por lo tanto, es necesario que conozcas los siguientes conceptos. Vamos ahora a explicar el concepto de delitos. ¿Qué es delito? Concepto de la palabra delito proviene de la palabra delinquere, que significa alejarse del camino. Los delitos se entienden como una conducta antisocial, pues rompe con el equilibrio de la sociedad. El Código Penal lo define como un acto u omisión que sanciona las leyes penales, mientras que la doctrina señala que es una conducta típica antejurídica, imputable y culpable. B. Elementos partiendo de la postura doctrinaria se explican los elementos constitutivos del delito, que es tipicidad, que es el encuadramiento pleno de la conducta humana en el tipo penal, previsto por la norma. Antejuricidad es la contrariedad de la conducta con respecto a la ley. Imputabilidad es la facultad de entender y querer el resultado que es originado por cometer un delito. Culpabilidad es el grado de intencionalidad del sujeto al cometer el delito. Ahora, de acuerdo al criterio de culpabilidad, la conducta puede ser intencional. El delincuente sabe y desea cometer voluntariamente el delito. No intencional es cuando no existe el propósito de cometer un delito. Esto resulta por descuido o negligencia. Preintencional es el resultado previsto por la comisión del delito es mayor que el deseado. Por ejemplo, una persona le dispara quemarropa a otra, sabe y desea matarla, es decir, obtendrá que planeó previamente. Un individuo conduce en estado de ebriedad y atropella a un peatón. No era su intención, pero ese resultado se produce por su descuido de conducir ebrio. Una pandilla decide golpear a un enemigo solo para darle una lección. Sin embargo, matan al sujeto a golpes. Solo querían lesionarlo, mas no asesinarlo. Establecidos en el Código Penal vigente en el Estado, se observan los siguientes cuadros. Recuerda que son los delitos que se observan con mayor frecuencia. Estas son las clases de delitos. 1. Delito contra la vida
y la salud personal. Por ejemplo, tenemos el homicidio, que es la privación de la vida de alguna persona. Lesiones, toda alteración a la salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si tales efectos se producen por causa externa. Instigación o ayuda al suicidio. El suicidio es la privación voluntaria de la vida. Se pudiera presentar el caso de que una persona motive o inspire a otra para que se suicide. Esto constituye una instigación al suicidio. Ejemplo, si una mujer atraviesa por un fuerte cuadro de depresión y un amigo le dice que lo mejor sería morir, ya que se libraría de sus graves problemas. La ayuda al suicidio consiste en colaborar materialmente con una persona para que se prive de la vida. Ejemplo, que un médico le proporcione a un sujeto un medicamento prohibido para que lo consuma en exceso y provoque la muerte. Aborto es la muerte del producto de la concepción, feto, en cualquier etapa del embarazo. Ahora vamos a ver delitos, la clase de delito contra la libertad y el normal desarrollo sexual. Violación. El código la describe de la siguiente manera. Cuando una persona tiene cópula, relación sexual con otra persona de cualquier sexo, sin su consentimiento, por medio de violencia física o moral, la violencia física consiste en el uso de la fuerza física para someter a la víctima, golpes, mordeduras, patadas, en fin, cualquier daño que impida defenderse de su agresor, y por violencia moral se entiende la amenaza de un daño futuro a la propia víctima o bien a personas cercanas a ella. Ahora, el estupro, que es un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella. Esta conducta delictuosa se presenta cuando un hombre tiene cópula con una mujer mayor de 12 años o menor de 18 años, honesta, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o engaño. El estupro solo será perseguido si lo solicita la víctima. Sin embargo, este delito se extingue si el que le cometió contrae matrimonio con la víctima. Acto libidinoso que se comporta con lujuria o la implica huyó asustado ante la libidinosa mirada de aquel hombre. Este delito consiste en que un individuo ejecuta en una persona un acto erótico sexual o lo obliga a ejecutarlo sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula. Otra clase, aprovechamiento sexual. Al que aprovechándose de la necesidad de una persona y valiéndose de su cargo público o privado, obtenga de ella o de un tercero vinculado a esta persona vía cúpula para sí mismo o para otro, como condición para ingresar o conservar un empleo, ascender a un puesto superior o para recibir un aumento de salario. Otra clase, delitos contra el patrimonio. Tenemos, por ejemplo, al robo.
el que comete este delito, la persona es que se apodera de una cosa ajena, muebles, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la ley. Ejemplo, el robo de un automóvil. Abuso de confianza. Se presenta cuando una persona que teniendo en su poder una cosa ajena, mueble cuya tenencia se le haya transmitido más, no el dominio, dispone para sí mismo o para otro de la cosa con perjuicio de alguien. Ejemplo, una persona a la que se presta un automóvil para llevar a un enfermo al hospital y además lo usa para vacacionar. Fraude. Consiste en hacerse de manera ilícita de alguna cosa o alcanzar un lucro indebido, engañando a alguien o aprovechándose del error en el que se encuentra la víctima. Ejemplo, un joyero vende a un cliente una piedra preciosa, indicándole que se trata de un diamante, cuando en realidad es una pieza de vidrio muy bien cortada. Despojo. Se perpetra cuando un individuo ocupa un bien inmueble o hace uso de él sin el consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, o bien engañado a esta persona. Ejemplo, un hijo le indica a su madre que la casa donde ella vive le pertenece, por lo que se mudará con su familia. Ese es despojo. Daño en propiedad ajena. Si alguien por cualquier medio destruya o deteriore bienes ajenos o propios, si este último se realiza para perjudicar a un tercero. Ejemplo, cuando una pandilla pinta un graffiti y en la banda de un domicilio particular. 4. Otros delitos comunes. Por ejemplo, tenemos bigamia. Cuando una persona contrae nuevo matrimonio sin haber disuelto el anterior, comete el delito de bigamia. El primer matrimonio tiene validez porque sus efectos jurídicos siguen vigentes, por lo que el matrimonio que se celebre con posterioridad es nulo, es decir, se considera que no existe. Incesto consiste en las relaciones sexuales entre parientes consanguíneos, ascendentes, descendentes o entre hermanos, aunque desconozcan su parentesco. Adulterio. Se incurre en este delito cuando existe relación sexual entre dos personas de distinto sexo y al menos uno de ellos está casada, y siempre y cuando dichas relaciones se realicen en el domicilio conyugal con escándalo. Difamación. Este delito se constituye cuando alguien, por medio de una comunicación dolosa, se imputa a una persona un hecho que lo desacredite, deshonre o afecta su reputación. Calumnia. Cuando una persona acusa falsamente a otra de un delito, cuando sabe que dicho delito no existe o de que la persona que se está acusando no es responsable del mismo. Secuestro. Es privar de libertad a una persona con el propósito de obtener un rescate o como un medio de presión para que la autoridad realice o deje de realizar un acto de cualquier índole. Narcotráfico.
Se refiere a la actividad de producir, poseer, traficar y comerciar sustancias estupefacientes psicotrópicos. Terrorismo, al que utilice explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de la persona, las cosas o los servicios al público que persiguen producir alarma, temor, terror en la población, en grupo de ella, perturben la paz pública, traten de disminuir a la autoridad del Estado o presionen a la autoridad para que tome una determinación. Ahora vamos a ver la definición. ¿Qué es concepto de pena? Es el castigo legalmente impuesto por el Estado a través de un juez penal al autor del delito. La pena es personal e intransferible, es decir, solo la sufre el delincuente. Las principales penas son la prisión, multa y reparación de daños y perjuicios. Medidas de seguridad. Son los tratamientos correctivos de carácter preventivo que se aplican a los menores de edad o bien legalmente incapaces que cometan o realicen conductas antisociales. Estas medidas buscan la rehabilitación de las personas y previenen la comisión de un delito futuro. Los más comunes son los tratamientos de desintoxicación, internamiento de las personas que padecen de sus facultades, tutela sobre los menores. Ahora, derecho procesal penal. ¿Qué es derecho procesal penal? Concepto. Es la disciplina que estudia y regula la actividad coordinada del juez y las partes procesales con fin de resolver los conflictos que surjan entre ellos con motivo de la aplicación de las normas de derecho a casos concretos. Proceso y procedimiento. Dentro de esta rama del derecho es necesario distinguir los conceptos de proceso y procedimiento. Inculpado es la persona a quien se atribuye la comisión de un delito. Indiciado es la averiguación previa. Procesado a partir del acto de radicación hasta que se dicte la sentencia definitiva. Sentenciado a partir de que se dicte aquella aunque no haya causado ejecutoria. Proceso es la sujeción de actos jurídicos realizados por las partes para obtener una sentencia del juez a favor o en contra. Procedimiento es la secuencia de los pasos a través de los cuales se desarrolla en proceso. Procedimiento en materia penal para lograr la aplicación de la ley en caso de que se haya cometido un delito. Se debe seguir los periodos establecidos por el Código de Procedimientos Penales. Vamos a ver ahora procedimiento penal ordinario. Proceso, averiguación previa. 1. 2. Averiguación procesal. Denuncia. A. Preinstrucción y B. Instrucción. 3. Juicio. 4. Ejecución. 5. Sentencia. Procedimiento. Averiguación previa. Tiene una duración de 48 horas
El Ministerio Público recaba pruebas para comprobar el delito, así como la probable responsabilidad después de la denuncia con el objeto de ejercitar o no la acción penal. 2. Averiguación procesal. Se integran por dos etapas. A. Preinstrucción. Se realizan las actuaciones para determinar los hechos delictuosos y probable responsabilidad del inculpado en un término de 72 horas. Finaliza con un auto de formal prisión o un auto de libertad grado por el juez. Instrucción durante 9 meses. Se aportan todas las pruebas necesarias con respecto al asunto legal. 3. Juicio. Una vez que se declara el cierre de instrucción, se pone a la vista de las partes el expediente para que formulen sus conclusiones, tanto el Ministerio Público como el inculpado y su defensor. Sentencia. Se ratifican las conclusiones y se pueden ampliar a corregir lo practicado. Y se citará para oír la sentencia del juez, que debe ser acorde a todo lo presentado en el curso y en razón a la gravedad del delito. Bueno, en conclusión, el delito es toda acción u omisión punible, objetivizada en la manifestación de un hecho previsto en la ley penal, al cual le recae una sanción también prevista en la misma ley penal, a fin de inhibir al individuo a la comisión de esas conductas consideradas como delitos. En cuanto a las formas de comisión de los delitos, ya se trate de acción o de omisión, este siempre será una conducta, es decir, un hacer o un no hacer. Los que tienen trascendencia en el mundo físico y en el mundo del derecho. Es de hacer notar que la clasificación de los delitos no es únicamente para fines didácticos o teóricos, sino de índole práctica, ya que con estas es posible ubicar a los delitos dentro de los parámetros que ordenan la persecución de los mismos, la gravedad que les asigna la ley, en cuanto a las consecuencias que tienen dentro de la sociedad por afectar determinado bien jurídico, protegido por la ley penal. La tipificación de los delitos en cuanto a su comisión, así como la punibilidad de los mismos, tratándose de la tentativa, etc. Por otra parte, si bien es cierto que solamente las conductas que prevé la ley penal pueden ser consideradas como delitos, la preparación de esas conductas, no obstante que se constituya propiamente un delito, si son la tentativa del mismo la que será penada cuando se pretende afectar un bien jurídico que trascienda a la seguridad de la sociedad, además del individuo que sufre la lesión causada por el delito. Dentro de los individuos que intervienen en la preparación del delito, la comisión del mismo y el encubrimiento después de su perpetración,
no forman parte del tema del delito, aunque sí muy íntimamente relacionados, ya que el delito será tipificado conforme a las circunstancias en que sea cometido, las que influirán en el de la nación que le sea impuesta a los delincuentes. Bien, mis estimados amigos y a todos los asistentes, eh, han, han aprendido hoy día sobre el delito y casos, clases de delitos. Espero que les haya servido de mucha ayuda y de importancia a la vez, porque eso yo sé que le ha ampliado más su conocimiento. Ahora ya tienen un concepto, una definición, ¿no? Lo que es el delito. Y la relevancia jurídica de esta charla es dar a conocer la definición o concepto de delito y sus clases. Bueno, muchas gracias por su atención. Les agradezco por haberme escuchado y que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.